¿Estás listo para un viaje cinematográfico fascinante que recorra la carrera de uno de los actores más carismáticos y enigmáticos de Hollywood? En este video descubrirás las 7 películas imprescindibles de Donald Sutherland, un intérprete cuyos personajes han marcado géneros y emocionado generaciones. Desde la irreverente comedia bélica de Mass, pasando por el thriller psicológico de Clute, hasta la saga distópica de The Hunger Games, cada historia muestra la profundidad y el magnetismo de Sutherland. Te invito a quedarte hasta el final, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas detalle de este homenaje al séptimo arte. En JFK, dirigida por Oliver Stone, Sutherland interpreta a X, un misterioso informante que proporciona al fiscal Jim Garrison, Kevin Costner, pistas cruciales para reabrir la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy. La película se estructura como un complejo rompecabezas de conspiraciones políticas y militares, donde la verdad oficial choca con documentos clasificados y testimonios contradictorios. Sutherland, con gafas oscuras y tono enigmático, da vida a un personaje cuya veracidad es tan dudosa como sus motivaciones. Cada encuentro con Garrison está cargado de incertidumbre. ¿Es un héroe que arriesga su vida por la verdad o un manipulador que siembra caos? Una escena memorable muestra la entrega de cintas grabadas en secreto, donde la voz de X temblorosa sugiere tanto miedo como convicción. La crítica destacó su actuación como la encarnación del suspense político y la duda perenne. Rolling Stone. JFK se convirtió en debate público sobre la memoria histórica de Estados Unidos, y Sutherland supo personificar la ambivalencia de un territorio moral lleno de sombras. En la franquicia de Hunger Games, Donald Sutherland interpreta al presidente Coriolanus Snow, el despiadado líder dictatorial de Panem. A lo largo de 4 películas, Snow emerge como antagonista principal, un hombre sofisticado que gobierna con mano de hierro, manipulación mediática y una visión retorcida de la unidad nacional. La trama transcurre en un futuro distópico donde jóvenes son obligados a luchar a muerte en un espectáculo televisivo. Sutherland otorga a Snow una elegancia escalofriante. En cada aparición, bien sea en discursos llenos de eufemismos o en silencios cargados de amenaza, infunde temor y fascinación. La escena de apertura en el Capitolio, con su sonrisa fría y monólogos sobre sacrificio y tradición, deja claro que Snow no es un villano arquetípico, sino un estratega calculador. La crítica ha subrayado su capacidad para hacer creíble la maldad ennoblecida. Empire lo llamó el mentor del terror en un mundo de sombras. The Hunger Games explora temas de resistencia, propaganda y poder absoluto, y la presencia de Sutherland como Snow eleva la saga a un análisis político y psicológico de gran complejidad. Su personaje demuestra que, a veces, la tiranía más efectiva es la que se viste de cortesía. En el thriller Clute, dirigido por Alan J. Pakula, Donald Sutherland interpreta a John Clute, un detective privado encargado de investigar la misteriosa desaparición de un empresario en Nueva York. La trama se adentra en un oscuro universo de chantaje, crimen organizado y secretos ocultos en la gran ciudad. Clute, astuto y metódico, recurre a la ayuda de Bree Daniels, Jane Fonda, una mujer atrapada en una existencia peligrosa como trabajadora nocturna. Sutherland y Fonda comparten escenas cargadas de tensión y complicidad, que revelan tanto la vulnerabilidad de sus personajes como la atracción mutua que surge en medio de la intriga. Una de las secuencias más memorables es el primer encuentro en el apartamento de Bree, donde el silencio se convierte en un puente de emociones no expresadas. Miradas, gestos y pausas hablan más que 1000 palabras. La elegancia de Sutherland reside en su capacidad para transmitir determinación y empatía sin recurrir a gestos exagerados. Los críticos aplaudieron esta sutileza psicológica. The New York Times destacó su presencia cautivadora y una química impecable con Fonda. Clute redefine el género noir moderno, apoyándose en un guión que equilibra el suspense con la introspección personal y en una actuación de Sutherland que explora las grietas emocionales de un investigador que busca la verdad a cualquier precio. En Invasion of the Body Snatchers, Philip Kaufman ofrece una nueva versión del clásico de ciencia ficción. Donald Sutherland interpreta al Dr. Matthew Bennell, un médico en San Francisco que descubre que sus vecinos están siendo sustituidos por duplicados sin emociones, fruto de una invasión extraterrestre. La trama se adentra en un thriller paranoico donde la normalidad se convierte en pesadilla. La enfermedad es contagio, y quien confía pierde su humanidad. Sutherland transmite la creciente inquietud de Bennell con gestos contenidos y miradas cargadas de desconfianza. Una secuencia clave es la conversación en la clínica, cuando Bennell comprende que la infección se propaga a través del simple abrazo y la cámara refuerza esa atmósfera opresiva con planos cerrados y movimientos circulares. Críticos de la época señalaron su actuación como el corazón humano de una historia sobre la extinción de la individualidad, Variate.
Invasion of the Body Snatchers reflexiona sobre la pérdida de identidad en la era moderna, y Sutherland lleva al espectador a experimentar esa desorientación. Su interpretación combina el arquetipo del héroe escéptico con la empatía hacia las víctimas, creando un personaje con el que es imposible no conectarse y cuyas dudas y miedos resuenan mucho después de ver la película. A Dry White Season aborda el apartheid en Sudáfrica a finales de los años 70. Donald Sutherland interpreta a Ben du Toit, un profesor de escuela que, al investigar la detención y tortura de un joven negro, descubre la brutalidad del régimen racista. Lo que comienza como curiosidad moral se convierte en un compromiso profundo cuando du Toit corre peligro por denunciar los abusos. La trama muestra la transformación de un hombre acomodado en un valiente defensor de la justicia, dispuesto a arriesgarlo todo por la dignidad humana. Sutherland expone con convicción la culpa, el miedo y finalmente la valentía de du Toit. Escenas como su discurso en la corte, donde desafía la impunidad, demuestran su solidez interpretativa. The Guardian lo elogió como una actuación valiente que personifica la empatía en tiempos de injusticia. A Dry White Season no es solo un drama político, sino un recordatorio de la importancia de alzar la voz contra la opresión. La sensibilidad de Sutherland permite al espectador vivir el terror y a la vez la esperanza que surge al ver a un individuo ordinario convertirse en ejemplo de resistencia. 6 Degrees of Separation sigue a una pareja de la alta sociedad neoyorquina que recibe en su lujoso apartamento a un joven aparentemente encantador que asegura conocer de una manera íntima a sus hijos y haber sido amante de Sidney Poitier. Donald Sutherland interpreta a Geoffrey Kittredge, un crítico de arte cínico y escéptico, casado con la excéntrica Flan Stockard Channing. Geoffrey, habitual en círculos sociales elitistas, ve cómo sus convicciones se tambalean al presenciar el carisma y la manipulación de Paul. La trama explora el engaño, la fe y la fragilidad de las apariencias. Sutherland ofrece momentos de ironía descarnada. En una escena, su personaje elabora comentarios mordaces sobre el mundillo cultural, solo para quedar desconcertado cuando Paul expone sus propias dudas existenciales. La actuación fue aclamada por su equilibrio entre la agresividad intelectual y la vulnerabilidad ante lo desconocido. The New Yorker resaltó su ingenio cortante y la capacidad de asistir al espectáculo moral sin perder la compostura. 6 Degrees of Separation reflexiona sobre la conexión humana y la distancia entre realidad y farsa, y Sutherland encarna al conocedor que, al final, descubre que a veces es el engañado. MASH, 1970, dirigida por Robert Altman, Donald Sutherland encarna al capitán Benjamin Franklin Hawkeye Pierce, un cirujano de campo en la guerra de Corea que desafía la autoridad con humor negro y una irreverencia que diferencia esta comedia dramática de cualquier otra. La trama sigue a Hawkeye y sus compañeros en un hospital móvil al frente de batalla, donde la risa se convierte en su principal arma contra el horror y la muerte. Sutherland imprime en su personaje una mezcla única de compasión y sarcasmo. Bromea mientras salva vidas, cuestiona órdenes absurdas y se rebela contra la burocracia militar. Una escena icónica es su actuación improvisada con instrumentos quirúrgicos como si fueran maquetas de aviación, un momento que resume su manera de enfrentarse al absurdo de la guerra. Críticos de la época elogiaron su capacidad para transformar ribetes trágicos en carcajadas incontenibles. Más, no solo es una sátira antibélica, sino un manifiesto sobre el poder terapéutico del humor en medio del caos. Gracias a su carisma, Sutherland creó un personaje entrañable que, a pesar de su irreverencia, transmite un mensaje profundo. Incluso en la adversidad más brutal, la humanidad y la risa pueden ser un acto de resistencia. La filmografía de Donald Sutherland es un testimonio de su arte camaleónico y su poder de convocatoria. Desde la sátira antibélica de MASH hasta la crueldad distópica de The Hunger Games, cada película muestra facetas distintas de su talento: el ingenio, la ironía, el peso dramático y la amenaza silenciosa. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por 7 joyas imprescindibles y que agregues estas películas a tu lista de visionado. Deja en los comentarios cuál interpretación de Sutherland te ha impactado más. Comparte este video y suscríbete para seguir celebrando el cine en su máxima expresión. Hasta la próxima.